Oye, en la mudanza, ¿de qué tamaño es la crisis que vive Venezuela? ¿Realmente se puede comparar con lo que vivimos en México? ¿Existe en México riesgo de que terminemos como Venezuela? En el estudio, Juan Carlos Aguirre, periodista y conocedor de la Venezuela de carne y hueso. Y en el circo del poder, las soluciones al problema del huachicoleo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. Seguramente pocos se sorprenderían si le digo que hoy Venezuela vive una de las peores dictaduras del sur del continente. Tampoco sería sorpresa saber que Venezuela no tiene o no existen en ese país libertades básicas como por ejemplo la libertad de expresión, la libertad de manifestarse, la libertad de tránsito y por supuesto no existen elecciones libres. Pero es posible que a muchos de ustedes les provoque, pues por lo menos inquietud, si le digo que en México algunos políticos radicales aseguran que nuestro país está peor que Venezuela. ¿De verdad usted cree que la democracia mexicana se parece tantito a la dictadura de Nicolás Maduro? ¿No se ha preguntado, por ejemplo, por qué razón los mexicanos que admiran al gobierno dictatorial de Maduro pues no se han ido a vivir, por ejemplo, a Venezuela? ¿Qué sabe usted de Venezuela? Bueno, pues precisamente para hablar de la realidad de ese país esta noche nos acompaña Juan Carlos Aguirre Romero, periodista venezolano exiliado en México. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, muy buenas noches, Ricardo. Mucha gente se pregunta, Juan Carlos, ¿cuándo va a caer Maduro? ¿Qué me dices? Lamentablemente no tenemos la bolita de cristal para saberlo y yo que viví gran parte en Venezuela de mi vida profesional desde el 1999 aproximadamente, siempre se escuchaba la frase iba a caer, este gobierno va a caer, de este año no pasa. Y eso era Hugo Chávez cuando gozaba con una popularidad todavía del 80-70%. Ahora tenemos a un Nicolás Maduro que es el legado, que es el hijo del presidente Chávez. Y esta persona, en este momento, la última encuesta que nos mostraron ayer, que es de IBAD, que es una firma venezolana, así como tantas otras, incluyendo a las que le favorecen un poco el oficialismo, estamos hablando de aproximadamente el 19.5 al 19.9% de aceptación del régimen de Nicolás Maduro. Y digo régimen. 2 de cada 10 exacto, dicen que no están con él, el resto que no lo quieren. Exacto, así es. Y además de esto digo régimen porque yo como periodista cuando trabajaba en canales como en NTN24, que es un canal de noticias internacional, los leads de las entradas de las notas era el régimen de Nicolás Maduro y yo me negaba a decirlo porque yo decía, bueno, yo soy periodista, yo estoy diciendo el gobierno del presidente Maduro porque para mí régimen es dictadura. Claro. Y creo que todavía hay vicios de algo de democracia, pero si me lo preguntas hoy, es una completa dictadura, como bien lo decías al inicio del programa, es un completo modelo donde la violación sistemática de los derechos humanos es la constante y donde faltarle el respeto a quien piensa distinto es el pan de cada día para el gobierno y para nosotros que no pensamos con el socialismo del siglo XXI, pues entonces recibimos ataques tanto dentro de Venezuela como fuera del país con sus representaciones, que más allá de embajadas de Venezuela yo las llamaría embajadas del chavismo. ¿Quién sostiene a Nicolás Maduro? ¿El ejército? Sí. ¿Las policías? Ahí yo creo que Nicolás Maduro lo está sosteniendo en este momento la Fuerza Armada. Tiene un ejército, una fuerza aérea, una Guardia Nacional que en algún momento Chávez insinuó sacarla del aire, digámoslo así, y continúa. Y esa Guardia Nacional es tal vez la más fuerte. Es sostenido por un ministro como es Vladimir Padrino López, que ha dicho que dejemos el discurso de la mentira, que no le digamos más mentiras ni a los venezolanos ni a la comunidad internacional, de que ellos no están usando armas de fuego, de que ellos no están haciendo nada que atente contra los derechos humanos más allá de lo que permite la ley o los estatutos internacionales cuando se trata de contener manifestaciones populares, que para ellos son violentas, ¿no? Pero yo sí creo que es la Fuerza Armada, que es un tanto también la propia corrupción que existe dentro, apoyada en los poderes públicos, donde no hay un poder independiente y donde los más importantes, como
como el Tribunal Supremo de Justicia, la mayoría de sus magistrados pertenecen o en algún momento fueron miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que hay que destacar que ese punto en particular es una limitante para cualquier persona que intente ingresar como magistrado a un tribunal, haber pertenecido a un partido político. Y aquí la mayoría son del PSUV, y otros tantos fueron detenidos o fueron presos, como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que en algún momento estuvo preso cuando era DICIT por haber asesinado a alguien. Entonces, creo que este componente, tanto militar como civil, pero una población civil basada en corrupción, es lo que está sosteniendo en este momento a Nicolás Maduro. Hay mucha gente que dice que es un narcoestado, es decir, que el narcotráfico financia en buena medida al Estado, o lo que queda del Estado venezolano. Los Estados Unidos ha dicho que el vicepresidente de la nación es el capo, es el jefe de los narcosoles. Está metido allí supuestamente también Diosdado Cabello, y siempre diré supuestamente porque hasta que yo no tenga las pruebas en la mano, pues no voy a decir sí, son narcotraficantes, sí, son estos, sí, son aquellos, como ellos sí lo hacen con nosotros. Pero, más allá de esto, sí han dicho ya las autoridades de los Estados Unidos que pues prácticamente si llega a ese país, pues va preso. Le han conseguido testaferros en los Estados Unidos a quienes ya están despojando y están expropiando los bienes y los capitales que tienen fuera. Son personas que de la noche a la mañana aparecieron con grandes cantidades de dinero, con canales de televisión, con medios de comunicación en Venezuela. De una gobernación te da para ser dueño de un canal o de varios canales de televisión. De una gobernación te da para tener testaferros afuera comprobados por el gobierno de los Estados Unidos. Pero es que esto forma parte de un complot internacional, esto forma parte del discurso imperialista que quiere apoderarse del petróleo de los venezolanos, pero se le olvida al gobierno de Venezuela, a la canciller, a la embajadora o a los embajadores que existen en el resto del mundo, que es que en Venezuela puede haber petróleo, pero tampoco hay cómo explotarlo, no hay cómo producir, tratarlo, porque simple y llanamente no hay las personas idóneas dentro de PDVSA, y ahora pues muchos tienen que comprar gasolina en Brasil para llevar a Venezuela. A ver, dime una cosa, ¿la democracia venezolana está muerta? Está en coma. Está en terapia intensiva. Me preguntaban en ¿Qué es lo que todavía se le mueve a la democracia venezolana? Mira, yo creo que lo que se le mueve todavía a la democracia venezolana es que supuestamente vamos a tener unas elecciones en prácticamente todavía un año, porque van a ser en diciembre de este año, que tuvieron que haber sido en diciembre del año pasado. Pero tenemos un Consejo Nacional Electoral con un rector de oposición. Los otros 4 pues son chavistas. Queda un viso de democracia porque hay todavía gobernadores, alcaldes de oposición que en la medida de lo posible pueden hacer política y pueden gerenciar sus estados o sus municipios, aunque los más importantes, y ha sido una temática desde Hugo Chávez en vida hasta ahora Nicolás Maduro, que si gana alguien que no le favorece un estado o una ciudad importante, pues entonces le nombran una autoridad paralela, una autoridad única que le quita potestad, como en el caso de Antonio Ledesma, el alcalde mayor de Caracas, que además está preso. Un alcalde en funciones preso, ¿no? No, bueno. Y por un juicio que todavía no tiene una sentencia firme, que son personas que pueden durar 2, 3 años cuando la ley te dice que más de 2 años tiene que irse a su casa a recibir sentencia o a llevar el proceso en casa por cárcel. Aquí hay personas que tienen 3 o más años detenidos sin ningún tipo de proceso. Y todos estos personajes pues intentan hacer lo que pueden en medio de lo que queda todavía un poco de democracia, pero sí, como te digo, está en una terapia intensiva y yo creo que tiene un pie más allá de que hay acá. A ver, Juan Carlos, esta pregunta es probablemente fuerte, pero hay que hacerla. ¿Están arrepentidos los venezolanos de haber permitido la llegada primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que eso te lo responde que Chávez cuando llegó tuvo una votación de aproximadamente el 70, casi el 80%. Y que Nicolás Maduro hoy tenga, si acaso, el 20% de las mejores encuestas, te lo dice. Hay muchos venezolanos arrepentidos. Los que siguen del lado del gobierno son aquellos que, pues, digamos, no tienen nada que perder. Cuando digo no tienen nada que perder es porque no tienen una empresa, no tienen un negocio, no tienen un trabajo, no tienen familia en muchos casos. Y el gobierno, pues con darles algo de dinero, como se han visto videos en los medios de comunicación, en las redes sociales sobre todo, porque hablar de medios de comunicación en Venezuela eso es otro tema que nos llevaría bastante tiempo. Estamos hablando de que en este momento pues no hay en algún momento duda de pensar que el venezolano ha sido arrepentido o está arrepentido por lo que viene ocurriendo. Y esos que siguen, como te digo, es porque viven de ese dinero, viven enchufados, como les llaman, están en el exterior o tienen todavía algo que agarrar del gobierno. Y como decimos nosotros, es que todavía les queda algo por desangrarle al país y ahí van a seguir hasta que ya no tengan de dónde sacar y sea el pueblo venezolano que lo saque o que ellos mismos de una vez por todas se terminen de ir, sea por renuncia
por un golpe de Estado que lo veo difícil, primero, porque para el golpe de Estado necesitas a la Fuerza Armada Nacional y pues las cúpulas están muy marcadas con el chavismo. Y segundo, que para hacer un golpe de Estado necesitas un gobierno democrático y en Venezuela no hay un gobierno democrático, entonces no podemos hablar de un golpe de Estado. Tendría que darse una rebelión civil que saque a un gobierno dictatorial como ocurrió en los años 50, en 1958, cuando salió Párez Jiménez. ¿Pero una rebelión sin armas? ¿No tiene el pueblo tiene armas? ¿O qué tiene el pueblo Mira, para...? El arma o las armas que tienen los venezolanos en este momento, aunque suene un poco romántico, es el violín del muchacho que sale en las manifestaciones cantando y ayer se lo quitaron, se lo rompieron y se lo devolvieron. Las armas que tiene la oposición venezolana son las pocas piedras que pueden conseguir. Es el argumento que tienes, pero que no te lo escuchan y te lo censuran si en algún momento pretendes decirlo ante los medios. O si lo vas a decir afuera, tienes a la embajadora de Venezuela o la embajadora del chavismo, en el caso mexicano, que me ocurrió a mí particularmente, que te saca un video montado diciendo que tú estás mintiendo, ¿no? Entonces, es bastante complicado lograr esto, pero yo creo que la movilización en masa en algún momento tiene que cobrar fuerza. Aplicar verdaderamente ese 350 tiene que generar ya un desenlace, un paro nacional que algunos dicen, ¿para qué vamos a ir a paro si el país ya está en paro? Pero hay otros que pensamos que hay que ir a un paro como no pagar impuestos, por ejemplo, que el Pero Estado todavía no hay tenga. quien paga impuestos en Sí, este sí lo hay, porque es que entonces si no los pagas también te quitan el negocio, te lo cierran, te lo expropian, como ha ocurrido con la gran cantidad de empresas en Venezuela fuertes, por ejemplo las de alimentación, o las que producen, que han sido expropiadas, pero entonces el gobierno dice que la culpa es de Empresas Polar, que por ellos no hay comida, que es el sector privado y el imperio que no nos da esa comida, pero a ellos se le olvida que la mayoría, sino acaso un 60% de las empresas importantes, productores de alimentos en el país, están en manos del gobierno y al estar en manos del gobierno, en este momento están quebradas, Claro. no producen. Pasó con Cemex, no tenemos cemento y fue expropiada. ¿Y qué ha pasado? Nada, ahí seguimos. ¿Y echándole la culpa al imperio? Bueno, pero el cemento es quizá lo menos importante. Claro, pero te pongo el ejemplo mexicano que le compete por Cemex, porque era una empresa mexicana que fue expropiada y no tenemos cemento. Para los que nos ven en este momento, entiendan que el gobierno venezolano no solamente se mete con las empresas nacionales, sino también con las empresas internacionales y que a México le tocó en su momento sufrir esto, a los empresarios mexicanos. Para bien o para mal del gobierno, lamentablemente todo lo que hace le sale de patadas. Así. Si nos permites, vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos. Gracias, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con Juan Carlos Aguirre, periodista venezolano que vive en México. Lo persiguen en su país, allá en Venezuela. Juan Carlos, nos platicabas hace un momento de los medios. Dijiste que es un tema largo, que es un tema extenso. Hay una pregunta básica. ¿Un programa como este es posible en Venezuela? Hace 5 años tal vez. Ya no es posible. 5 años, desde hace 5 años. Sí, eso en el mejor conteo, ¿no? En el conteo como más amigable, para decir que todavía queda algo de democracia o de respeto a la libertad de expresión, pero en este momento lo que tú ves, si ves un programa de este tipo, lo verás por redes sociales. Pero si vas a un canal nacional, Venevisión, no, Televen, tampoco. O sea, no hay libertad de expresión. No la hay. Lo que hay es una represión hacia los medios de comunicación, que como te decía al inicio del programa, lo tienes dentro del país y algunos representantes diplomáticos o del chavismo pretenden hacerlo fuera del país. Y pretenden hacer lo mismo que hace Maduro y su comitiva en Venezuela, hacerlo desde las oficinas, amparándose en la diplomacia y en lo que protege a la investidura de un embajador, hacerlo contra periodistas venezolanos donde sea. Cuando no les conviene lo que se dice y nosotros descubrimos esas mentiras que ellos están diciendo, las sacamos al aire por redes o por donde venga, viene un ataque directo que me parece algo nunca antes visto ni siquiera, ¿no? Eso ya es nuevo. Que una embajada atente directamente contra un periodista y lo intente amedrentar, y además utilizando gente que hace política dentro de México, en el caso particular, que hace política dentro de México en videos ambiguos, distorsionados, mal editados, para entreponer la veracidad de lo que uno dice o la reputación de uno como profesional, es bastante fuerte y eso me va bien. Porque si estuviera dentro del país, en este momento la contabilidad de periodistas agredidos durante las manifestaciones supera los 30. Han detenido periodistas un fin de semana, 3, 4 días mientras hacen investigación. ¿Investigaciones de qué tipo? ¿Por informarte van a investigar? Que venga la guardia, que venga el ejército a robarte, que venga a quitarte el celular, la cámara, que es con lo que estás informando, como si fueran armas, te golpean
y dicen que no están haciendo nada, pero afortunadamente las redes sociales han servido en este momento como medios de comunicación para los venezolanos, algo así como la primavera árabe, y ha servido para divulgar todas estas violaciones a los derechos humanos, todos esos atropellos contra la prensa, contra los manifestantes, contra el ciudadano en general, venga de donde venga. ¿Qué dicen los grupos opositores a Maduro en este momento, o que decían en tiempos de Chávez, de que en México hay incluso un partido político que apoya a la dictadura, en este caso de Maduro? Mira, al contrario de lo que puede decir el gobierno venezolano, la oposición venezolana sí trata de respetar la soberanía de los pueblos, ¿no? Porque el gobierno pide soberanía de los pueblos cuando se meten con ellos para denunciar violaciones, para denunciar atropellos, para denunciar golpizas, asesinatos y demás. Pero cuando ellos van a atacar hacia los otros países y a criticarlos, el otro país agredido se tiene que quedar callado y aguantar el chaparrón. Pero en el caso de la oposición no se meten, lo dejan por fuera, prefieren no opinar al respecto y preocuparse por lo que atañe directamente a los venezolanos. Obviamente que en todos los países hay sectores de izquierda, eso no se niega, y como te lo decía tras cámaras, en mi caso particular a mí no me importa si es de derecha o si es de izquierda, a mí lo que me importa es que trabajen y que hagan el trabajo que tienen que hacer por un país. Y en el caso, por ejemplo, de un personaje de estos de izquierda que me quiso, o no me lo quiso hacer directamente, pero la embajada lo utilizó para ello, que dice que nosotros, o que ellos pueden decir aquí lo que les dé la gana y que si no nos gusta nos vayamos, pues nosotros le invitamos a él amablemente a que vaya a Venezuela, nos acompañe a vivir no 15 días, sino que se quede por lo menos un mes allá, que vaya allá, que viva en el país como cualquier venezolano y no invitado por el gobierno bolivariano, por la revolución del socialismo. A eso lo invitaría, ¿no? Y preferimos no opinar al respecto de lo que haga la izquierda en otros países o los diferentes estilos de gobierno o modos de gobierno que puedan existir, a diferencia de lo que sí hacen acá en estos sectores donde te ponen un folleto, una invitación en las calles de Benito Juárez, donde te están diciendo que van a hablar sobre la realidad venezolana. Y cuando vas a ver la realidad venezolana, que ellos ya te están metiendo en el papel, tienes un mapa de Venezuela con la cara o con el cuerpo de Enrique Capriles Radonsky, que es el líder de uno de los líderes de la oposición en Venezuela, con una chaqueta yankee, una bomba molotov en la mano, quemando al país. Pero además de eso, que no lo cuentan, es que los invitados a ese foro, que dicen que era apolítico, era nada más y nada menos que con uno de los agregados de la Embajada de Venezuela y un activista, periodista venezolano, uruguayo, que es Walter Martínez, y que iban a charlar sobre lo que pasa en Venezuela. Obviamente, cuando uno llega allá, pues ve esos afiches, la cantidad de venezolanos que llegaron estaban muy molestos, la idea era llegar en silencio, de escucharlos y después debatir. Pero apenas llegamos, obviamente más de uno gritó: fuerza Venezuela, fuerza y fe, tenemos que salir adelante, queremos libertad, Maduro es un dictador. Pues inmediatamente se acaloraron los ánimos, no se pudo hacer ningún debate, pero entonces la embajada y los sectores de izquierda dicen que nosotros somos los violentos. Si violento es gritar una consigna, si violento es defender nuestro país, si violento es poner una pancarta, entonces yo no sé cómo le van a llamar cuando ves a funcionarios del Estado venezolano disparando a quemarropa a manifestantes, bombas lacrimógenas, lanzándoles perdigones que, si son a quemarropa, pueden resultar mortales tal cual una bala. Y ayer lo decía la fiscal con uno de los asesinados de estas manifestaciones, donde el gobierno decía que era supuestamente con un arma como rudimentaria, hecha seguramente por la oposición, y resulta que fue por una bomba lacrimógena. Tú has vivido en México, vives en México, viviste y naciste en Venezuela. ¿Hay comparación entre México en este momento y Venezuela? Eso fue un tema de conversación el jueves pasado en una charla con periodistas, y decían: es que ustedes no están como México, nosotros estamos peor. Y repito, soy venezolano, en otro país no me compete hablar de la política, pero yo respondo con preguntas. ¿Acaso México tiene una inflación superior al 850%? ¿Acaso México tiene un control cambiario donde existen como 4 etapas o 4 cambios diferentes, donde el más barato son como 10 bolívares por dólar y el más caro, que es el mercado negro, son 5.000 y tanto, y con eso es que se mueve realmente la economía venezolana? ¿Hay escasez de alimentos? ¿Hay escasez de medicinas? Es que hay medicinas pero no las puedes comprar, pero por lo menos hay medicinas en Venezuela. Aunque tengas el dinero, no tienes cómo comprarlas. ¿Acaso en México, obviando, o mejor dicho, resaltando los números de población que pueda tener México, que ronda los 120 millones, mientras que Venezuela ronda los 35, ¿acaso podemos hablar de que en México, si bien hay mucho delito, sobre todo ligado al narcotráfico,
que esté entre los 5 primeros países más violentos del mundo, porque es que déjeme decirle, Venezuela está de segundo. Y déjeme decirle que en Venezuela el año pasado mataron entre 26 y 28 mil personas por arma de fuego y arma blanca, ubicándolo como uno de los países con las estadísticas más altas de inseguridad en el mundo. En el mundo estamos por encima. Caracas, por encima de Bagdad o por encima de ciudades de Afganistán que están en guerra en este momento. Y estamos peor que ellos. Entonces, con esa serie de preguntas, yo le respondería a los mexicanos, ¿ustedes tienen esto? Sí, hay una desigualdad social. Todos los países de Latinoamérica hay desigualdad social. Es como la rutina en el mundo. Es la rutina de los países latinoamericanos, sobre todo grandes índices de corrupción. Pero yo creo que aquí todavía se puede vivir. En Venezuela es invivible. Y si la cosa no estuviese tan fea, pues déjeme decirle, los médicos no estarían por el mundo manejando Uber. Los médicos no estarían buscando otro tipo de trabajos. O los periodistas no estaríamos viendo qué hacemos en otros países porque en el nuestro no podemos hablar y no podemos trabajar. Entonces yo sí digo que acaso en México hay una lucha entre democracia y dictadura, como sí la hay en Venezuela, que ya a esta hora deben haber más de 60 fallecidos por protestas. Yo creo que comparar estos dos países es bastante difícil y viví también 9 años en Colombia. Y también compararlo con Colombia, a pesar de que estamos al lado, es imposible compararlo. Nos queda un minuto. Te voy a pedir, con todo el problema que tiene esto, ¿qué hacer para no llegar a lo que está viviendo Venezuela? No dejarse llevar por populismos, ni de derecha ni de izquierda, porque hay que entender que el populismo está en todos lados. Por eso llegan a los gobiernos. Yo diría que no dejarse llevar por el populismo, no dejarse llevar por el que más grita, sino por el que mejor propuesta tenga. No dejarse llevar por el corazón, sino por la razón. No dejarse llevar por el odio, el rencor que puedas tenerse en un sistema político o de gobierno, sino entender que hay cambios que se deben hacer, entender que hay maneras de hacerlo, pero también escuchando y midiendo y comparando las dos caras de la moneda. No te quedes con una sola. Yo escuchaba a una líder de cierto partido que prefiero no nombrar, pero ella decía que no veamos canales como Globovisión, como CNN, veamos Telesur, veamos Venezolana de Televisión. Yo les digo, señores, ¿están en lo cierto? Eso es verdad, eso es digno de que una dirigente lo diga hacia su pueblo, que vayan como caballos con gringolas mirando un solo destino sin saber que a los lados hay otras verdades, hay otras realidades. Yo soy particular además de ser periodista, que yo digo, no hay verdad absoluta, claro, hay realidades absolutas. Uh-huh. Y para tú hablar de una realidad tienes que vivirla. Y en el caso venezolano la estamos padeciendo. Yo no me dejo llevar por discursos de un político, me dejo llevar por lo que vivo, por lo que siento, por lo que padezco y por lo que tengo a mis espaldas. Y por lo cual estoy ahorita fuera de un país. Y por lo cual no tengo al lado a mi familia. Que a veces se me pueden aguar los ojos y que a veces matan amigos tuyos, como me ha ocurrido. Y yo creo que antes de dejarse llevar por discursos, llévense por la razón y estudien un poco más la historia latinoamericana. Yo creo que los libros están un poco trasnochados en este momento e incluso hablar de izquierdas y de derechas es una pérdida de tiempo. Hablen más bien de que el poder, por mucho tiempo, sobre una persona, sobre un modelo, embrutece, enloquece y enceguece. Y eso es lo que le está pasando a Venezuela y lo que le va a pasar a muchos países de Latinoamérica si no hay alternabilidad de gobierno y de mando. Te agradezco, desafortunadamente el tiempo se nos terminó. A usted, Ricardo, gracias por haberme invitado. ¿Qué le parece? Estremecedor, ¿no? Bueno, todavía tenemos más, no se vaya.